Regresamos, agradezco la paciencia a Pedro Tello Villagrán, es analista económico, experto en temas financieros, para que nos comparta precisamente la expectativa que se tiene en torno a la afectación económica que se está sintiendo ya a más de 100 días de estas medidas de confinamiento que se han aplicado en nuestro país. Un gusto saludarle, muy buenas noches. Julio César, muchas gracias por el favor de la invitación y la oportunidad de compartir con su auditorio esta reflexión sobre el presente de la Sí, economía mexicana. sobre todo porque llevamos ya más de 100 días, más de 12 millones tan solo en abril perdieron su empleo, el gobierno apuesta que con estas grandes obras se generen 2 millones de empleos, está peleado con el sector empresarial, en fin, un panorama bastante complicado y mientras tanto la mayoría de la población ya no aguanta el encierro, no tienen para comer, un panorama bastante complicado el que está enfrentando el país. Sin lugar a dudas, por una parte, la emergencia sanitaria que tiene prácticamente cercada o cercado al sector salud mexicano, confinada a buena parte de las familias mexicanas, cerradas a un número importante de empresas y de actividades económicas, y por la otra, la emergencia económica que se ha venido articulando desde el mes de marzo pasado, han creado un ambiente, Julio César, que lejos de crear condiciones de certidumbre entre los empresarios para invertir, de confianza entre los consumidores para comprar bienes y servicios y de tranquilidad en las familias para que tan pronto se inicie la normalización de actividades, los integrantes que tenían un empleo lo conserven y las fuentes de ingreso de las cuales dependía el presupuesto familiar para comprar todo lo necesario para los integrantes justamente del núcleo familiar. Todo esto ha creado una situación francamente muy difícil y muy complicada que yo me atrevería a señalar que hace que 2020 sea sin lugar a dudas un año inédito en la historia económica reciente de nuestro país, no solo por la magnitud de la crisis que se está articulando, sino también por la profundidad con la que están cayendo importantísimos signos vitales que van de la inversión productiva, que van de la creación de empleos, que van del consumo que realizan los hogares, que van de la confianza de los inversionistas, que habla también de la producción de bienes y servicios en la actividad económica nacional, que habla también del incremento del desempleo, del subempleo, que son factores que sin duda alguna condicionan hoy en día el nivel de bienestar de los hogares, pero también y de manera muy especial las posibilidades de mantener por lo menos el nivel de vida digna que en este momento tienen millones de familias en México. ¿No hay una reacción eficaz por parte del gobierno? ¿Está dejando pasar más tiempo sin actuar con efectividad para enfrentar esto? Yo tengo la impresión de que el gobierno de México asume que las medidas que ha impulsado para apoyar a través de los programas emblemáticos como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, la pensión a adultos mayores y los otros apoyos que entrega directamente a personas y hogares, es suficiente como para suponer que tenemos una red de protección que va a contener la caída en los niveles de bienestar de los hogares en México. Y la verdad es que esa red no solamente es insuficiente, sino que además, lejos de convertirse en una válvula de escape, en una válvula de salida para las condiciones de deterioro que se advierte en el bienestar de los hogares, lo único que está haciendo es crear expectativas que al final del día no se van a cumplir, no solo por los problemas para la entrega de cada uno de esos apoyos, sino de manera muy especial porque la destrucción de empleos que está teniendo lugar en lo que va del presente año, de verdad, no tiene precedentes en la historia de nuestro país, y contra una pérdida de empleos como la que se ha señalado en los últimos días, es difícil que cualquier programa de asistencia social pequeño como lo que ha impulsado el gobierno federal sea eficaz para tratar de evitar el deterioro en la calidad de vida y sobre todo y de manera muy especial, y aquí está lo más preocupante, el que millones de hogares terminen este año en condiciones de pobreza. El otro día platicábamos con otro analista, nos advertía precisamente que esa ayuda va
determinada a un sector, pero se olvida, por ejemplo, el gobierno de a esta clase media, un gran número importante que hay en nuestro país, que pues no recibe ayuda, pero que sí está perdiendo el empleo, mientras muchos ven este tipo de ayuda como una cuestión electoral, nada más. Independientemente de que exista una motivación política, que la hay, no solamente en las decisiones de este gobierno, en cualquier decisión de gobierno, sea del partido que sea, hay que empezar por reconocer eso. Siempre hay una motivación política detrás de decisiones económicas, y eso es natural, se vale que así ocurra. Lo cierto es que al margen de ello, yo diría, Julio César, que en el caso de la presente administración, solamente el hecho de comparar el número de jóvenes, de adultos mayores y de campesinos que están siendo beneficiarios de estos programas sociales contra el total de la población que ya perdió recientemente un empleo, sea de clase media o sea de clase popular, sean obreros o sean empleados, al margen de las buenas intenciones de estos programas de asistencia social del gobierno federal, lo cierto es que esos apoyos se quedan pero muy pequeños contra la dimensión del problema que estamos viviendo en lo que a la pérdida de empleo se refiere, pérdida de ingresos para los hogares y desde luego deterioro en la calidad de vida de millones de familias. Y ese es, creo yo, el problema más importante que en el corto plazo condiciona el presente y va a hacer más difícil la recuperación en el futuro, porque tenemos que entender, como lo han hecho otros países, y estoy hablando de Francia, Italia, España, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, etcétera, que es importante apoyar directamente a las familias, pero también lo es ofrecer un apoyo a las empresas, que son precisamente las que generan y conservan los empleos, que permiten a esas personas llevar un ingreso a los hogares y a las amas de casa disponer de recursos para comprar bienes y servicios. Y si concentramos solamente el apoyo en unos cuantos individuos y nos olvidamos de la indispensable y necesaria articulación de una estrategia de apoyo para las empresas, la pérdida de empleos de hoy va a costarle a México meses o años para poder volver al nivel de empleo que teníamos hace escasamente un par de meses. Así de honda pudiera ser la afectación económica que dejara esta pandemia de no actuarse. Bueno, ahí están los datos de la CEPAL, ahí están los datos del Coneval, y ahí están los estudios que se han emprendido por instituciones y grupos de análisis del sector privado que señalan que de concretarse una caída superior al 8% en la economía mexicana durante el 2020, el aumento en el número de pobres oscilará entre 8 y 12 millones de personas. Y esa creo yo que es quizás la cifra que tendría que mover al gobierno federal a convocar a todos los sectores de la sociedad. Hablo de gobernadores, hablo de empresarios, hablo de trabajadores, hablo de investigadores, para definir con eficacia y rapidez un plan anticrisis que permita contener la caída de la economía y reducir el número de mexicanos que van a terminar este año en condiciones de pobreza. Pues complicado el panorama. De 8 a 10 millones de personas agudizarían su situación de por sí ya complicada, pero ante esta situación se sumarían todavía en estas condiciones. Agradecerle a Pedro Tello Villagrán, analista económico, especialista en temas financieros, y también si nos puede compartir las redes sociales para que la gente lo siga, comparta sus análisis para precisamente pues que esté al pendiente de estos puntos de vista. Con todo gusto. Me encuentran a mí en Twitter en @ptellovillagrán, donde día a día subo indicadores que son los signos vitales de la economía mexicana y comparto mis puntos de vista acerca del desempeño precisamente de estos signos vitales. Agradezco el favor de la invitación y espero tener la oportunidad en alguna otra oportunidad de conversar con su auditorio. Sin duda este tema es complicado, está todavía muy lejos de que se resuelva y lo volveremos a requerir precisamente para seguir ampliando sobre estos temas. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.